El féretro todavía brillaba cuando mi papá, delante de todos, me señaló y gritó: «Estás desheredado, Javier. No vas a ver ni un ladrillo de esta casa». La capilla se quedó muda. Mi mamá cerró los ojos. Mi hermana, Sofía, apretó un pañuelo con las dos manos. Yo no dije nada. Sentí que me temblaban los dedos, pero me quedé de pie. Entonces un hombre con traje gris se levantó desde la última fila. Traía un maletín negro y un sobre con un sello rojo. «Buenas tardes, soy el licenciado Ortega, notario de Mateo», dijo, con voz clara. «Vengo a cumplir su voluntad». Se acercó al atril, abrió el sobre con una navajita y empezó a leer. Su voz no temblaba. «Yo, Mateo, en pleno uso de mis facultades, dejo la casa de la calle», dio la dirección a mi nieto Javier, «por haberme cuidado estos últimos años con paciencia y honestidad». La gente empezó a murmurar. Mi papá golpeó la banca con el puño. «¡Mentira!», gritó. «¡Eso es un invento!». El notario levantó la mano. «Tranquilo. Hay videos, firmas y certificados médicos que prueban que su padre estaba lúcido cuando firmó», dijo. «Si quieren, los muestro mañana en mi oficina. Hoy estamos en un velorio. Pido respeto». Siguió, leyendo. «Dejo también un segundo sobre que se abrirá 72 horas después del entierro solo con la presencia de mi nuera», dijo el nombre de mi mamá, «y mi nieta Sofía. Hasta entonces, queda prohibido discutir o mover algo de la casa». Mi papá apretó la mandíbula. Miró al notario como buscando pleito. Mi mamá, sin levantarse, dijo en voz baja: «Mañana vemos todo en la oficina, por favor». El notario asintió. Cerró la carpeta. Luego caminó hacia mí, y a escondidas de los demás, me entregó un papel envuelto en papel para hornear. Dentro había una llave vieja. «Su abuelo me pidió que se la diera a usted», dijo. «Escribió esto. Para cuando veas lo que yo vi». Guardé la llave en el bolsillo. Mi papá intentó arrebatármela. Di un paso atrás. No iba a pelear ahí, frente al cajón. Cuando el de la funeraria bajó la tapa del féretro, se cayó una foto al suelo. Era chica, en blanco y negro. Me la entregaron sin mirar. En la foto salía mi papá joven, riéndose, con el brazo sobre los hombros de otro hombre al que no reconocí. En medio estaba mi abuelo, más joven, serio. Detrás, la puerta de nuestra casa. Miré a mi mamá. Se puso pálida. El velorio siguió, pero ya nadie hablaba de otra cosa. Unos me daban el pésame con frialdad. Otros miraban a mi papá con cara de «¿y ahora?». A mí me ardía el pecho. No por la casa, por la vergüenza de que mi propio padre me gritara «desheredado» al lado del féretro. Al salir, el sol me pegó en la cara. Mi papá se acercó con pasos duros. «No te la vas a quedar, ¿entendiste?», me dijo. «Yo tengo amigos, esto se arregla». «No es arreglar», le contesté. «Es cumplir el testamento. Testamento el mío porque soy su hijo». Golpeó su pecho. «Tú eres un aprovechado. Le sacaste dinero al viejo. Yo le cambié las vendas, le llevé al doctor, le di agua a las 3 de la mañana», le dije. «Y cuando tú estabas ocupado, yo estaba aquí». Me miró con rabia. Bajó la voz. «Tú me quitaste a mi papá», no supe qué responder. Se fue con un abogado joven que lo seguía como sombra. Esa noche dormí en el cuarto del abuelo. La casa olía a madera vieja. El reloj de péndulo hacía tic-tac sin parar. Saqué la llave del bolsillo y la miré bajo la lámpara. Era chica, con los bordes gastados. También saqué la foto. Mi papá se veía feliz ahí. Yo casi no recordaba esa risa. Mi abuelo estaba serio, como si ya supiera algo que nosotros no dormía a ratos. Al amanecer fuimos a la notaría. Estábamos mi mamá, Sofía, mi papá y su abogado. El licenciado Ortega nos hizo pasar a una sala con una mesa larga. Puso carpetas y un segundo sobre con sello rojo. «Hoy quedará asentado que la casa pasa a Javier y que nadie puede vender ni sacar nada hasta abrir el anexo en 72 horas», dijo. «Queda bajo protección legal. El abogado de mi papá», habló con voz fuerte. «Vamos a impugnar. Aquí hay manipulación». Mi mamá lo miró directo. «Ayer enterramos a mi suegro», le dijo. «No le diga víctima, y a mi hijo no le diga ladrón». El notario agregó. «Hay videos de cada firma, con el doctor presente. Cualquier impugnación se ve después. Por ahora se respeta la voluntad». Firmé donde me señaló. Mi mamá también. Sofía miraba todo atenta. Mi papá cruzó los brazos y apretó los labios. Cuando nos levantamos, el notario dijo:
El segundo sobre se abre en 72 horas. Ese día verán 3 videos en una memoria USB con el señor Mateo explicando su decisión, y cuando abrir el anexo, solo deben estar la señora y Sofía. «Quiero ver esos videos ahora», saltó mi papá. «No se puede», cerró el notario. Lo decidió Mateo. Salimos. En la banqueta, mi mamá se agarró el pecho. «Estoy bien», dijo. «Solo... es mucho. Hoy nadie entra a la casa», le dije. Cambié cerraduras en la madrugada. Mi papá sonrió sin alegría. «No me conoces, Javier». «Ojalá», le respondí. Esa tarde en la casa preparé café. Quise que el olor tapara el del velorio que todavía sentía en la ropa. Caminé por el pasillo. Toqué las paredes. Escuché el péndulo. Abrí la puertecita del reloj por curiosidad. Vi la madera gastada por dentro, como si alguien hubiera empujado ahí muchas veces. Intenté moverla, pero me detuve. Recordé lo que decía el testamento. 72 horas. Ese era el límite. No lo iba a romper. Guardé la llave y la foto. Pegué en el refri una hoja con 2 palabras. No abrir. Era un recordatorio para mí y una promesa para el abuelo. A media tarde tocaron la puerta con fuerza. Eran 2 tíos. Querían entrar a ver unas cosas. No abrí. Les dije que cualquier cosa la hablábamos en la notaría. Se molestaron. Se fueron. Anocheció. Sofía se durmió en el sillón, con un suéter de mi abuelo encima. Mi mamá se sentó a mi lado, en silencio. «Al de la foto lo conozco», dijo de pronto. «Era amigo de tu papá, venía mucho, reían. Un día dejó de venir, y tu papá dejó de reír. Nunca pregunté por qué. Hoy me arrepiento». Le tomé la mano. «En 3 días sabremos todo», le dije. Asintió. Apagamos las luces. El tic-tac siguió marcando el tiempo, como si nos cuidara el sueño. El segundo día pasó lento. Vino un mensaje a mi celular de un número desconocido. «No abras a nadie hoy. Te conviene». Oh. Sentí cosquillas en el estómago. Miré por la ventana. Afuera, recargado en la pared, estaba el abogado de mi papá con el teléfono en la oreja. En la otra esquina, un hombre que no conocía nos miraba sin pena. Corrí la cortina. Hablé con la vecina del 12. «Si ve algo raro, me avisa». Le dejé al de la papelería copias del testamento por si pasaba algo. Revisé la puerta de la azotea. Puse un seguro extra. No porque me guste vivir con miedo, sino porque ahora esta casa es mi responsabilidad. Esa noche, por primera vez desde el velorio, comimos tranquilos. Arroz con jitomate. Pocas palabras. Miradas claras. No era felicidad, pero tampoco era guerra. Era calma. El tercer día llegó por fin. Me bañé, me puse una camisa limpia y guardé en una mochila el testamento, el papel que dice 72 horas y la foto. También guardé la llave. No sabía para qué, pero la sentía parte de esto. Antes de salir, toqué la puerta de madera, con la palma. «Volvemos», le dije a la casa. «No te asustes». Caminamos los 3 juntos hasta la notaría. Mi papá ya estaba ahí, fumando. El abogado jugaba con unas llaves. El doctor llegó con una carpeta. El notario abrió la puerta. «Adelante», nos dijo. Nos sentamos. El notario puso el sobre con lacre en medio de la mesa. El reloj de pared marcó la hora exacta. Tomé aire. Por fin iban a abrir el anexo. Sentí que el abuelo estaba en ese cuarto, parado detrás de mí, con su mano en mi hombro, diciéndome, bajito, «Despacio, Javi, sin miedo». Y escuché el sonido de la navaja rompiendo el sello rojo. Salimos de la notaría con el sobre sellado en la mochila y un nudo en la garganta. Habían pasado por fin las 72 horas, y tal como dijo el licenciado Ortega, el anexo se abría solo con mi mamá y Sofía presentes. Así que entramos a la sala, cerré con llave, puse el sobre la mesa y respiré hondo. El lacre rojo me miraba como un semáforo en amarillo, ni alto ni siga, pero ya no había vuelta atrás. Lo abrí con la misma navajita que el notario me prestó en el velorio, y adentro no había dinero ni títulos. Había una hoja escrita a mano por mi abuelo, clara como su voz. «Javier, mueve el péndulo hasta que marque la línea, cuenta 7 campanadas, empuja el panel de atrás por la esquina gastada. Si la llave que te di es la correcta, la cerradura cederá y verás lo que yo vi».
Sentí que el corazón me golpeaba en el cuello. Sofía me miraba sin parpadear, y mi mamá estaba muy quieta, con las manos juntas, como si rezara. Fui al pasillo. Abrí la puertecita del reloj, puse recto el péndulo, esperé el golpe de metal, conté en voz baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empujé la tabla por la zona lisa que ya había notado la noche del velorio, y esta vez se dio con un clic corto. Dentro, a oscuras, mis dedos tocaron metal frío. Saqué una cajita de lata, pesada, con esquinas romas y una cerradura pequeña que parecía de cuento. Metí la llave vieja. Giró con resistencia, y un chasquido seco me dijo, «Abre». Lo hice, y un olor a papel guardado me golpeó la cara. Arriba del todo, un cuaderno negro de tapas duras. Casa. Cuentas desde 2019, con la letra del abuelo. Lo abrí, y fue como ver nuestra vida escrita en renglones. Luz, agua, gas, comida, medicinas, pañales, taxis de madrugada, una lámpara nueva, el arreglo del boiler, las consultas con el doctor Gómez. En los márgenes, con mi letra, yo, pagado, falta. Con la de mi mamá, yo, listo. El nombre de mi papá casi nunca. Y cuando aparecía era para cosas pequeñas, una bolsa de pan, una recarga del celular. Me ardieron. Los ojos, no por coraje sino por la tristeza de ver todo tan claro. Debajo del cuaderno, un manojo de pagarés doblados con cuidado. Yo, el nombre de mi padre, debo a Mateo, fecha, la cantidad de cifra, firmas, manchas de café, al lado, con pluma azul, notas del abuelo, pendiente. Cuando pueda, Dios dirá. Ninguno con la palabra pagado. Mi mamá apretó los labios. Sofía, que no hablaba, me señaló con la mirada otra carpeta. La abrí, y eran fotocopias de un crédito hipotecario con la dirección de la casa. La supuesta firma del abuelo era su nombre, sí, pero los trazos no eran los suyos. Yo conocía. Su curva en la M como conozco mi nombre. Aquí era otra mano, temblona en donde él era firme y firme en donde él era temblón. Abajo, la firma de mi padre como aval. A la derecha, el nombre del gestor. El mismo apellido que vi en el mensaje. Anónimo. O. Al fondo, engrapado, un recibo arrugado de hotel. Con dos nombres. El de mi padre y el del hombre de la foto del velorio. La dirección subrayada y, a mano, en tinta negra, una frase corta del abuelo. No volver. Me tembló la mandíbula. Mi mamá se llevó la mano al pecho. No lloró, pero sentí cómo le cambiaba el aire. Debajo, casi pegado al metal con cinta, un documento más delgado, usufructo vitalicio. Lo leí en voz alta con cuidado, palabra por palabra. El abuelo me dejaba la propiedad a mí, sí, pero le daba a mi mamá el derecho de vivir y administrar la casa mientras ella viviera. Y si ella no pudiera, a Sofía. Este punto no admite discusión, cerraba el texto. Heredar no es despojar, es cuidar. Mi mamá soltó un sollozo corto, como un vaso que vibra y no se rompe. Sofía me agarró la muñeca con fuerza. Yo pensé en todas las veces que mi padre dijo, aquí mando yo, y en lo distinto que sonaba, administrar, a mandar. Al fondo de la caja quedaba un sobre pequeño con las iniciales M. Adentro, una carta. Si lees esto, Javi, es porque te tocó poner el alto que yo no supe poner a tiempo. Tu padre ya no escucha cuando uno le habla bajo. Tú habla claro, pero no grites. No dejes que te usen, pero no dejes de cuidar. Hay gente que confunde sostener con permitir. No les sigas el juego. Si te hablan de deudas, revisa bien quién lee. Debe a quién. Y si te hablan de amor, recuerda que el amor se nota en la hora en que uno llega y en la hora en que uno se queda. En la pared del cuarto dejé algo más, pero no tengas prisa. Un paso por día. Te quiero, Mateo. La guardé, como se guardan las cosas que uno no sabe dónde van todavía, pero que sabe que no se tiran nunca. Entonces el timbre sonó 3 veces seguidas, rápido, como quien no pide permiso. Nos miramos. No abrí. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. ¿Baja o subimos? No respondí. Llamé al licenciado Ortega en altavoz. Le expliqué lo hallado y me dijo con calma que iría a levantar un acta de hallazgo y a fotografiar. Todo para dejar constancia que no abriéramos a nadie. Mientras tanto, el golpe en la puerta fue más fuerte. La voz de mi padre. «Ábreme, Javier, son mis papeles. Los necesito para ordenar. No puedes entrar.
le dije desde adentro. La casa está protegida. Te doy 2 minutos, dijo otra voz, la del abogado. O pedimos una orden para sacar lo que nos corresponde. Pidan lo que quieran, respondí, y me sorprendí de lo firmes que me salían las palabras. Aquí no entra nadie sin el notario. En eso, llamó la vecina del 12. Tu papá vino con 2 hombres que no son familia. Si necesitas, yo le llamo a la patrulla. Le pedí que sí, por favor. Mi mamá, con el documento del usufructo en la mano, levantó la voz por primera vez en mucho tiempo. Esta casa es mía de por vida para vivirla y administrarla. Si quieres hablar, será en la notaría. Afuera se hizo un silencio corto, como de sorpresa. Luego un golpe seco al portón de la cochera. Sofía saltó. Yo agarré la caja, metí rápido los pagarés, el crédito, la carta y el cuaderno, y los guardé de nuevo tras el panel del reloj. Pegué por dentro una tirita de cinta para que, si alguien la intentaba abrir a la fuerza, sonara. Me temblaban las manos, pero la cabeza me funcionaba clara. Al poco rato sonó el celular del interfón. Era la patrulla. 2 policías tocaron con la macana y pidieron identificaciones. Mi padre se hizo el ofendido, el abogado habló de derechos, pero cuando el policía preguntó por la copia del testamento, y yo la pasé por debajo de la puerta, junto con el papel que anotaba, la protección legal y el usufructo, el tono cambió. Arreglen esto en el juzgado o con el notario, dijo el oficial cortante, pisadas que se van. El abogado soltó antes de irse. Esto no termina aquí. No, pensé. Aquí empieza. 20 minutos después llegó el licenciado Ortega con una carpeta y una cámara. Fotografió todo. La caja, el cuaderno, los pagarés, las copias del crédito, el recibo del hotel, la carta, el documento del usufructo. Redactó el acta con fechas y hora. Nos pidió firmar. Yo le pregunté por el gestor del crédito y por la inicial O. Me dijo que no adelantáramos conclusiones, pero que había escuchado ese apellido en trámites oscuros. Mi mamá le mostró la foto del velorio. El notario la miró serio, como quien completa una pieza de rompecabezas. Prometió que, en cuanto se abriera formalmente la USB con los videos del abuelo, todo tendría más orden. Cuando se fue, nos quedamos en silencio largo, de esos que no pesan, solo acomodan. Esa noche cenamos pan con café, y yo escribí en una libreta una lista con 3 columnas: pruebas, riesgos, pasos. Debajo de pruebas puse la caja, los pagarés, las copias del crédito, la carta, el usufructo. Debajo de riesgos anoté impugnación, visitas, intentos de entrar, deudas no mías. Debajo de pasos, registrar, copias, guardar originales en notaría, hablar con el doctor Gómez, cambiar candado a azotea, avisar a vecinos. A medianoche llegó otro mensaje del número sin nombre. No olvides el hotel. Sentí un frío pequeño en la nuca. Abrí la carpeta, saqué el recibo y busqué la fecha. Coincidía con la época en que mi papá desaparecía noches enteras, y el abuelo preguntaba con una mezcla de coraje y pena: ¿y ahora en qué se mete? No dormí mucho, pero dormí mejor que la noche anterior. Al amanecer, con la luz entrando por la cortina, el reloj marcó una hora exacta que no miré, y supe que el capítulo ya no era sobre una casa que alguien quería quitarme, sino sobre una casa que había que poner en orden. Me paré, calenté agua, miré a mi mamá preparar café con manos menos temblorosas. Vi a Sofía dibujar en su cuaderno una puerta abierta con un letrero que decía: aquí no se grita. Y sentí que el abuelo estaba sentado en la cabecera, sin bastón, corrigiendo con la mirada un tornillo flojo. Entonces toqué la pared del cuarto, debajo del cuadro de su juventud. La carta decía: en la pared dejé algo más. Pasé la palma abierta contra el yeso hasta notar un rectángulo con eco. Empujé. No se movió. Sonreí. No hoy, me dije. Un paso por día. Me guardé la llave en el bolsillo otra vez. Revisé 2 veces la cerradura de la puerta y escribí en la hoja de la nevera, bajo no abrir, no ceder. Afuera, el ruido del barrio empezó como siempre. Pero adentro algo ya sonaba distinto. Ya no éramos los que esperaban golpes. Éramos los que contaban campanadas. Al tercer día nos sentamos en la mesa del notario con el estómago apretado.
Mi mamá a mi derecha, Sofía a mi izquierda, el licenciado Ortega enfrente con su carpeta, y del otro lado, mi papá con su abogado, el mismo que se paraba en 1900 la esquina a vigilarnos. El notario puso la USB sobre la mesa, llamó al doctor Gómez como testigo y dijo que había 3 videos grabados por mi abuelo. Apagaron las luces y empezó el primero. Mateo, con su suéter gris y la mirada clara, dijo mi nombre y habló sin rodeos. Te dejo la casa porque me cuidaste cuando nadie más quiso, porque llegaste a la hora fea y te fuiste a la hora fea, y porque no quiero que te usen más. En el segundo video sacó el mismo cuaderno negro que yo tenía en la mochila y lo mostró a cámara. Los gastos, las farmacias, las noches en urgencias, Javier y tu madre sostuvieron esto, yo no olvido. En el tercero vino la bomba. Respiró, hondo miró a la cámara y dijo, tu padre no es mi sangre. Lo crié como hijo desde bebé, y lo quise, pero se perdió entre deudas y mentiras. No lo juzgues por a quien ama, júzgalo por lo que firma y por lo que rompe. Puso la foto que cayó del féretro, y explicó quién era el hombre de al lado. Fue su pareja un tiempo. Yo no me enojé por eso, me enojé por las falsificaciones, por el dinero que nunca volvía, y por dejarme solo cuando más lo necesitaba. Cuando terminó el video, nadie habló. Mi papá estaba rojo, con los puños cerrados. El abogado pidió la palabra y soltó que todo era manipulación, que ese video se pudo grabar 1000 veces. El doctor Gómez se aclaró la voz y dijo que estuvo presente en cada firma y cada grabación, que el abuelo estaba lúcido y que él mismo certificó esas sesiones. El notario abrió otra carpeta y puso sobre la mesa las actas con fecha y hora. Las huellas, las firmas, la lista de testigos. Mi papá golpeó la mesa y me señaló. Tú le llenaste la cabeza. Antes de que yo contestara, Sofía, con las manos temblando, sacó su celular y puso a reproducir una nota de voz vieja. La voz de mi papá, clara, diciendo, sí, firmé por él, era un papel chico, luego yo lo arreglo. Y otra donde hablaba, del gestor por su apodo. Al O lo veo mañana que me dé aire y ya. Al oír su propia voz, mi papá se quedó sin aire. El notario miró al abogado y le pidió su cédula profesional para anexarla al acta. El tipo sonrió, buscó en su cartera, dijo que la había olvidado. El licenciado Ortega tecleó un número en su computadora y buscó en el registro público. No había ningún abogado con ese nombre y ese despacho. Lo leyó en voz alta. Se hizo un silencio duro. El abogado se levantó, dijo que no estaba obligado a aguantar un teatro y se fue sin mirar a nadie. Mi papá se levantó también, pero la puerta estaba ocupada por 2 policías que el notario había llamado antes por protocolo, por si se necesitaba orden. No lo detuvieron, solo le pidieron que firmara de recibido las copias del acta y que dejara de intentar entrar a la casa sin autorización. Mi papá firmó de mala gana y salió con los hombros caídos. El licenciado nos pidió que guardáramos los originales en la notaría y que volviéramos a casa con calma, que no abriéramos a nadie. Hicimos caso. Esa tarde la vecina del 12 me avisó por mensaje que vio al abogado hablar con un hombre, flaco, con gorra, junto a un coche sin placas. A las 11 de la noche se fue la luz solo en nuestra cuadra, como si alguien hubiera bajado un switch. Se escuchó un vidrio pequeño romperse en el patio. Después ese olor agrio de gasolina que uno reconoce aunque nunca la haya vertido. Corrí a la cocina. Agarré el extinguidor. Mi mamá jaló a Sofía del brazo y la metió al pasillo. Los detectores que mi abuelo mandó instalar empezaron a chillar y se encendieron 2 luces rojas en el techo. El fuego quiso morder una cortina, pero no pudo. Lo apagamos en segundos. Llamé al 911 con la voz seca y di la dirección. Los bomberos llegaron rápido, revisaron, dijeron que el cableado nuevo y los sensores salvaron la casa. Uno de ellos encontró en el patio un fósforo pisado y un trapo con olor a combustible. El policía que vino con ellos pidió cámaras. La vecina del 12 mostró el video de su timbre. Se veía a mi papá en la banqueta, nervioso, y detrás, borroso, al flaco de la gorra saliendo corriendo. El oficial tomó nota de las placas de un coche que se alcanzaba a ver al fondo y dijo que levantaría reporte por intento de daño y allanamiento. Mi mamá se sentó en la sala con la cabeza entre las manos. Sofía lloró en silencio un minuto y luego respiró hondo, como aprendió en la escuela. Yo me senté en el piso, con la espalda pegada a la pared, y sentí 2 cosas al mismo tiempo.
Miedo y una calma rara. Miedo porque alguien quiso quemar mi casa. Calma porque la casa no se dejó. A la mañana siguiente fuimos a la notaría con el parte de bomberos y la copia del reporte. El licenciado Ortega tomó fotos, adjuntó todo. Y nos dijo que ahora sí, con la USB, las actas y el intento de incendio, la impugnación de mi papá no tenía aire. Van a intentar otra cosa, nos advirtió. Y tenía razón. A media tarde llegó un correo de la aseguradora pidiendo verificar daños y revisar la póliza del señor Mateo por siniestro activo. El notario nos pidió no firmar nada y citó a la aseguradora en su oficina. Mientras tanto, yo volví a leer la carta de mi abuelo. Si te hablan de deudas, revisa bien quién le debe a quién. Pensé en el recibo del hotel, en el crédito con firma rara, en el mensaje anónimo. Por primera vez desde que esto empezó, tuve una idea clara. Quizá no solo nos estaban ahogando en deudas falsas, quizá también había un papel viejo que les dolía a ellos, no a nosotros. Por la noche subí a la azotea y miré la ciudad un rato. La casa respiraba, el reloj marcó en la sala una hora pareja. Entré al cuarto del abuelo y pegué la oreja a la pared donde sentí el hueco. Di 3 golpecitos con los nudillos. Sonó hueco. Descolgué el cuadro. Pasé la mano por el yeso y noté una línea fina, casi invisible. Probé con la uña. La até. Línea se dio 1 milímetro. No abrí. No aún. Me acordé de lo que escribí en el refri. No abrir. No ceder. Me metí a la cama con la ropa puesta y el extinguidor a un lado. Dormí a golpes. Soñé con campanadas. Al amanecer, el licenciado Ortega nos mandó un mensaje. Había verificado el nombre del abogado con el Colegio de Profesionistas. Era un gestor ligado a un prestamista con inicial O, con denuncias viejas por amenazas. También nos dijo que pidió cita a la aseguradora y que la policía ya tenía la placa detectada en el intento de incendio. Cuando cerré el teléfono, me encontré a mi mamá en la cocina sirviendo café con mano firme. Sofía escribió en su cuaderno: hoy, vemos quién le debe a quién. Yo respiré hondo, bajé la mirada a la llave que cargaba siempre en el bolsillo desde el velorio, y entendí que el capítulo que venía no solo iba a limpiar un apellido, iba a limpiar una casa entera, por dentro y por fuera. Sonó el timbre. Era la aseguradora, puntual como si trajera reloj dentro. Abrimos solo cuando llegó el notario. Y mientras ellos pasaban, yo miré la pared del cuarto del abuelo, y supe, como si él me lo dijera al oído, que lo que faltaba por abrir ya no era un sobre, era el cuarto que convertía la herencia en plan. El remate y la verdad iban a caer en el capítulo final. El día de la cita con la aseguradora llegamos a la notaría con la mochila, el parte de bomberos y el reporte de la policía. El licenciado Ortega ya tenía todo listo en la sala. La póliza de mi abuelo, el acta del intento de incendio, las fotos de la caja del reloj, los pagarés y el crédito con firma rara. Entraron 2 personas de la aseguradora con cara de pocos amigos y un portapapeles. Hablaron de posible siniestro provocado, de rescisión y de cobro del deducible más penalización. El notario les pidió calma y les mostró el video del timbre de la vecina, el fósforo pisado y el trapo con olor a gasolina. Luego señaló la nota del electricista que cambió el cableado por indicación de mi abuelo. El asegurado no provocó nada, al contrario, previno, dijo. La aseguradora pidió revisión pericial y aceptó dejarlo en pausa. Íbamos a pasar a firmar constancias cuando tocaron la puerta 2 policías. Traían a mi papá para declarar. No llegaron a esposarlo, pero venía con la cara vencida y las manos inquietas. Su abogado no estaba. Lo habían visto subirse a un coche sin placas la noche del incendio. Mi papá pidió hablar conmigo. El notario dijo que podía con testigos. Mi papá bajó la mirada y soltó. Yo no prendí nada, pero pedí ayuda a gente que no conozco bien. Se me fue de las manos. Por primera vez no gritó. Respiró como si hubiera corrido. Le dije que no podía quitar lo que ya estaba en el reporte, pero que si decía la verdad todo sería más rápido. Asintió en silencio. Cuando se lo llevaron a declarar, el notario nos miró y dijo: ahora, a lo nuestro. Volvimos a casa, con mi mamá y Sofía. Cerré la puerta. Fui directo al cuarto del abuelo. Quité el cuadro y pasé la mano por la pared. La línea fina se dio un poco. Esta vez no dudé. Metí la punta del destornillador,
palanca suave y el panel se aflojó. Detrás había un hueco limpio, forrado con madera vieja. Adentro, 3 cosas: una carpeta atada con hilo, una USB pegada con cinta y una herradura con otra llave escondida en su curvatura. Tomé la llave y entendí. La del velorio abrió la caja del reloj. Esta, la del cuarto, abría lo importante. Abajo, en el zócalo, había un cerrojo antiguo casi invisible. Metí la llave. Encajó. Giré y se destrabó una puerta pequeña que daba a un cuarto angosto, como un closet profundo. Adentro, en el muro, colgado con chinches, un plano dibujado a mano. Casa Mateo, comedor comunitario, Palace, biblioteca, Palace, consultorio básico. Debajo, una hoja firmada por mi abuelo y por un funcionario del municipio de hace años. Un convenio ya redactado para que, si el heredero aceptaba, la casa funcionara como centro vecinal, con apoyo en especie, alimentos, libros, brigadas médicas. En la carpeta había más. Recibos viejos a favor de mi abuelo, y al fondo, el golpe que nos cambió el tablero. Un pagaré de 1998 donde O le debía dinero a Mateo, con intereses, sin cancelación ni sello de pagado. Mi mamá se llevó la mano a la boca. Sofía apretó mi brazo. El abuelo lo dijo en la carta: revisa quién le debe a quién. Quité la USB del hueco y la conecté en la sala. Aparecía un solo archivo. Video final, .mp4. Le di play, mi abuelo, sentado en la misma silla desde 1900. La que me veía estudiar de niño habló directo. Javi, si ves esto es porque abriste la pared. Bien. Aquí va lo que falta. Tu padre no es mi sangre. Lo crié desde bebé porque la vida nos cayó así. Lo quise y me equivoqué tapándole cosas. Si ves esto es porque vino a pedir ayuda y porque tú ya entendiste la diferencia entre cuidar y permitir. Esta llave abre el cuarto del plan. La herencia no es una casa, es que esta casa sirva, y si algún vivillo te sale con deudas, busca en la pared. Él me debe a mí. No lo odies. Ponle límites. Si quiere cambiar, dale trabajo. Si no, puerta. Te quiero, Mateo. Paré el video y me quedé con los ojos llenos. Mi mamá lloró bajito. Sofía sonrió como si al fin supiera el final de una serie. Llamé al notario. Venga, por favor. Llegó con su cámara. Fotografió el cuarto secreto, el plano, el convenio, el pagaré. Esto es oro legal, dijo. Con esto, no solo no puede cobrar, tiene que pagar o firmar carta de no adeudo. Llamamos al número que el gestor usaba. Atendió una voz fría. El notario se presentó, leyó el número del pagaré, la fecha, el interés, y dijo: esto se ejecuta en juzgado si no usted firma aquí ahora mismo que no hay deuda y retira cualquier gestión. Además, intentaron un incendio. Tengo el reporte. Hubo un silencio largo. La voz dijo: nos vemos en su oficina. Llegó en 1 hora con un traje más grande que su cuerpo. Revisó el papel, tragó saliva y firmó: no adeudo, retiro cualquier reclamación. El notario estampó sello y nos dio copia. El prestamista se fue mirando al piso. A media tarde la policía llamó. Mi papá quedaría presentado por intento de daño y falsificación. No era prisión preventiva todavía, pero sí tendría que ir a firmar y no podía acercarse a la casa. Pidió verme en la notaría. Fui con el notario. No hubo gritos. Habló con voz rota. No sé cómo llegué aquí, perdón. Le dije lo verdad. No puedo quitar lo que hiciste. No voy a retirar cargos, pero puedo ayudarte a entrar a tratamiento y a trabajar sin tocar un peso hasta pagar lo que rompiste. Asintió con los ojos rojos. El notario propuso un acuerdo. Mi papá aceptaba un plan de tratamiento, terapia y servicio comunitario en Casa Mateo como voluntario, sin acceso a dinero ni decisiones. Firmó. También firmó que no se acercaría a la casa solo y sin avisar. Por primera vez lo vi respirar hondo sin mentir. Al día siguiente, con la carta de no adeudo, el reporte de bomberos y el video final, la aseguradora cambió el tono. No procede rescisión. No hay cobro. Investigaremos a terceros. Firmamos cierre. Salimos a la calle con la sensación rara de haber bajado una piedra grande de la espalda. En la tarde, abrimos las ventanas de la casa y llamamos a 3 vecinos. La señora del 12, don Julián del 8 y la maestra Leti. Pusimos el plano sobre la mesa. Comedor 2 días por semana, biblioteca con donación de libros, consultorio básico con los del centro de salud. Todos dijeron, vamos.
Sofía levantó la mano. Yo organizo los libros. Mi mamá dijo, yo cocino y administro como dice el papel. Yo agregué, yo consigo mesas, registro el convenio y coordino con el centro de salud. Esa noche, pintamos un letrero sencillo en cartón, Casa Mateo. Lo colgamos en la entrada con 2 clavos y una cuerda. Vinieron 2 abuelos que jugaban. Dominó en la banqueta y se sentaron a mirar. Sonrieron. Al otro día llegaron 3 cajas de libros usados, una olla de frijoles, pan. La casa olía a comida y a tinta vieja. El reloj siguió su tic-tac, pero ahora sonaba como música. Una semana después, mi papá tocó el timbre con la cabeza baja. Venía con el papel del centro. Inicio de tratamiento. Lo recibí afuera. Lepé. Dije, hoy puedes entrar pero solo para servir. Asintió. Se puso un mandil y ayudó a pelar papas. Nadie le habló de deudas. Nadie lo abrazó tampoco. Trabajó en silencio. Al final del día se paró en la puerta y dijo una sola palabra. Gracias. Mi mamá lo escuchó desde la cocina y no dijo nada. Sofía lo miró un segundo. Luego volvió a acomodar libros. Yo sentí que el abuelo, desde algún lugar, asentía. Cerramos ese primer mes con la casa en pie, la carta de no adeudo en 1900, el folder, la aseguradora fuera, el crédito falso en camino a denuncia y el acuerdo de mi papá andando. El notario vino al comedor un jueves, se sirvió un plato, dejó un libro y dijo, así sí. Yo salí al patio con la llave en la mano, la misma que llevé desde el velorio. La pegué con cinta al marco del reloj, detrás, donde nadie la ve, para cuando alguien la necesite, pensé. Encendí la luz del pasillo y miré el letrero de cartón. No era elegante, pero decía todo. Casa Mateo. Entendí por fin el plan del abuelo. La herencia no era ladrillo. Era un límite claro y un hogar abierto. Si mi papá quería, tendría una silla, de voluntario. Si no, la puerta seguiría ahí. Esa noche, mientras recogíamos platos, la señora del 12 dijo, se siente distinto aquí. Y sí. Afuera el barrio sonaba igual, pero adentro por fin sonaba a familia. No una familia perfecta, sino una que aprendió a poner reglas. Guardé la carpeta con los papeles en la notaría y cerré la puerta. El reloj dio las 8. Conté las campanadas. 7, 8, respiré hondo. Gracias, abuelo, dije. Y me fui a dormir con la casa oliendo a comida y a papel, y con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, nadie podía venir a decirme, eres una carga. Aquí cargábamos juntos.